Muy buenos días para todos los queridos amigos de la Sociedad Geográfica de Colombia que hoy se han conectado para este ciclo de conferencias que hemos denominado Eufrasio Bernal Dufo en memoria del doctor Eufrasio Bernal Dufo, nuestro pasado presidente. La conferencia del día de hoy se titula Soluciones basadas en la naturaleza como herramientas para la reducción del riesgo. Bueno, el conferencista de hoy es el doctor Carlos Andrés Peña Guzmán. Él es ingeniero ambiental y sanitario, especialista en ingeniería de recursos hídricos urbanos y es magíster en hidrosistemas y es doctor en ingeniería ambiental. Es docente de la Universidad de La Salle. Ha tenido varias publicaciones, entre ellas tratamiento de aguas de escorrentía mediante humedales artificiales, publicado en la revista Ciencia e Ingeniería Neogranadina. Y tiene otras publicaciones, es un especialista en este tema y lo aplica en su trabajo diario. Bienvenido, doctor Carlos Andrés Peña Guzmán. Para nosotros, como Sociedad Geográfica, es un honor tenerlo acá y seguramente vamos a sacar mucho provecho de su magnífica conferencia. Adelante, doctor Carlos Andrés. Buenos días para todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. No sé si se escucha ahí bien. ¿Se escucha bien? Listo, bueno, en primera instancia agradecer a la Sociedad Geográfica de Colombia por la invitación. Esta presentación es una pequeña introducción y una pequeña iniciativa para ilustrar cómo las soluciones basadas en la naturaleza han venido adaptándose y han venido siendo utilizadas en diferentes áreas y campos para la mitigación del riesgo y para la mitigación al cambio climático. Entonces, voy a dar inicio a la presentación. Muy bien. Bueno, en primera instancia, pues es importante definir un poco acerca de qué son las soluciones basadas en la naturaleza. Eh, Hay distintas definiciones y distintos conceptos que pueden entenderse como soluciones basadas en la naturaleza y voy a tratar de traer algunos principalmente comúnmente oídos o utilizados en la literatura. En primera instancia tenemos la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que es un referente internacional en el desarrollo, planificación y estrategias de uso de estas soluciones y define las soluciones basadas en la naturaleza como acciones para proteger, gestionar de forma sostenible y restaurar ecosistemas naturales o modificados que abordan los retos de la sociedad, por ejemplo, el cambio climático, la seguridad alimentaria e hídrica o los desastres naturales. Lo interesante es que ellos mismos plantean que estas soluciones son una forma eficaz y adaptativa y al mismo tiempo presentan un bienestar humano y beneficios para la biodiversidad. Y esta definición creo que es la más completa de todas, por eso comencé con esta, pero existen otro tipo también de definiciones. La Comisión Europea la define como soluciones inspiradas y aprobadas por la naturaleza, que son rentables y proporcionan simultáneamente beneficios ambientales, sociales y económicos. Y el Ministerio de Medio Ambiente en su momento define las soluciones basadas en la naturaleza como un conjunto de acciones que reconocen y aprovechan el rol de la naturaleza y la biodiversidad perdón, para abordar algunos de los desafíos ambientales, como el ordenamiento alrededor del agua, la mitigación de los impactos del cambio climático y el riesgo creciente de las ciencias de los desastres naturales. Entonces, digamos que en común denominador, todas tienen el concepto de uso o aplicación del uso de la naturaleza, del uso de la biodiversidad, del uso de los ecosistemas y también como común denominador tienen que son herramientas para diferentes problemáticas que se están dando en este momento, no solamente en riesgo, sino en otras cantidades de problemáticas que pueden verse. Pero definamos un primera instancia, podemos entender que la naturaleza hace referencia a la biodiversidad, a los ecosistemas y a todos los diferentes elementos individuales que hay entre los ecosistemas. De igual manera, también puede entenderse como los servicios ecosistémicos, aquellos servicios, usos o beneficios que pueden darnos
estos ecosistemas. Cuando hablamos de basados en la naturaleza, nos está indicando cómo los diferentes procesos y elementos en los ecosistemas son alternativas o enfoques para un objetivo específico y que en ocasiones ese objetivo específico puede ir trayendo muchas más cosas a su alrededor. Y finalmente tenemos el concepto de soluciones, donde pues, nos muestra claramente que es una solución o un tipo como de característica que puede dar, o un tipo de estrategia que pueda darnos una solución a un problema o un reto específico. ¿Sí? Y lo interesante de esto es que este tipo de solución pues puede dar un resultado muy beneficioso en diferentes aspectos. ¿Cómo pueden ser esos diferentes aspectos? Digamos que en esta imagen ustedes pueden ver cómo las soluciones basadas en la naturaleza aportan a diferentes objetivos planteados dentro de los ODS. Y digamos que tiene unos aspectos beneficiosos desde el punto de vista natural, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, que aportan a todos y por tal motivo se ha determinado, se ha encontrado que las soluciones basadas en la naturaleza son una de las mejores estrategias usadas a nivel mundial. Es claro y es importante mencionar que las soluciones basadas en la naturaleza han venido ocurriendo con mucha anterioridad. ¿Mm? Y que el término como tal pues empieza a conocerse a comienzos de los 2000, principalmente en un contexto agrícola. Pero antes de esa época pues se trabajaba con las soluciones basadas en la naturaleza, pero tenían otros diferentes nombres o otros diferentes conceptos. Pero ya desde el 2000 en adelante como que se reúnen ese término. Mucho más adelante, después en el 2002, ya empiezan a generarse diferentes reportes a nivel mundial, ¿sí? De ahí para adelante. Y en el 2008 las Naciones Unidas generan un reporte sobre biodiversidad, cambio climático y adaptación y ya mencionan dentro de este reporte el concepto de soluciones basadas en la naturaleza y la adaptación de estas mismas. Y creo que ese ha sido un referente histórico para poder ir avanzando cada vez más rápido en el uso de estas soluciones a nivel tanto mundial, a diferentes escalas, tanto locales o regionales. Eh, la Unión Internacional para la Conservación proporciona, digamos, presenta recomendaciones de carácter muy importante en el 2009. ¿Sí? Y de ahí en adelante ellos han venido trabajando constantemente en generar recomendaciones año a año acerca de cómo, qué necesita la implementación, hacia dónde se enfocarla, qué deben incluirse dentro de estas soluciones basadas en la naturaleza, qué problemas técnicos y sociales pueden abordarse desde las soluciones basadas en la naturaleza. De ahí en adelante, pues han venido generándose diferentes tipos de revistas científicas específicas a las soluciones basadas en la naturaleza, reportes constantes, no solamente ya a nivel mundial, sino a nivel mucho más individualizado, la Unión Europea, diferentes países de Sudamérica, de Norteamérica, también han presentado reportes. Hemos venido trabajando también ya en diferentes conferencias acerca sobre qué es y cómo trabajar las soluciones basadas en la naturaleza. Del 2014 en adelante, pues digamos que esta misma Unión Internacional plantea y genera como una especie de, de protocolo de cómo poder abordar las soluciones basadas en la naturaleza. Lo primero que vamos a poder ver y a identificar es qué tipos o qué categorías de soluciones basadas en la naturaleza existen. De acuerdo a la literatura, existen tres tipos de soluciones basadas en la naturaleza y la tipo número uno es aquella donde el área es completamente natural o con una mínima intervención humana. Digamos que esa es su característica muy específica. La tipo número dos se pueden entender como ecosistemas, los cuales han sido restaurados o que se encuentran bajo el manejo y administración humano, ya sea a diferentes escalas de intervención. Y finalmente,
los tipo 3 son soluciones basadas en la naturaleza que son diseñadas y construidas en su totalidad y en ocasiones pueden ir acompañadas con soluciones, digamos, no estrictamente naturales, sino también un poco más grises. Lo vamos a ver un poco más adelante qué consiste este término. Como les decía, la Unión Internacional para la Conservación plantea un enfoque desde el 2014 en adelante en el cual se establecen 5 grandes categorías. Ustedes las pueden ver específicamente en la presentación. Y cada una cuenta con un color distinto con el fin de ser reconocidas. Tenemos un enfoque restaurativo que va a servir para muchos aspectos ecológicos, sociales, ambientales. Tenemos temas específicos asociados principalmente a la adaptación y a la mitigación del riesgo, cómo este tipo de soluciones pueden permitirnos a nosotros tratar de reducir diferentes catástrofes que podamos vivir y al mismo tiempo cómo ir adaptándonos, por ejemplo, para la reducción de carbono gracias a la captura que estos tienen. Tenemos también un concepto asociado a la infraestructura, en el cual las soluciones basadas en la naturaleza hablamos de infraestructura natural o no natural, es decir, aquella infraestructura que utiliza medios naturales o aquella infraestructura que puede estar en combinación con medios naturales y no naturales. La cuarta categoría, perdón, es el manejo y la gestión, es decir, de administración y medición de estos impactos, es decir, cómo yo puedo ir midiendo y cuantificando los beneficios que traen estas soluciones. Y esto es muy importante porque la forma de realmente verificar los beneficios que traen tanto para la sociedad como para el medio ambiente, pues deben estar constantemente medidos e informados. Y por último, tenemos un concepto de protección. Las soluciones basadas en la naturaleza no solamente son utilizadas para la gestión del riesgo, sino también son utilizadas, por ejemplo, para el control de contaminación, para la mejora en condiciones de calidad de vida de las personas y para enfoques paisajísticos que pueden aportar una mejor condición dentro de los territorios. Este enfoque ha permitido determinar que existen principalmente 4 beneficios en la implementación. Y esos 4 beneficios pues han generado unos subbeneficios dentro de sí. En primer lugar, tenemos un beneficio de suministro y hace referencia a productos obtenidos del mismo ecosistema, como alimentos, fibras, biomasa, recursos naturales que pueden ser utilizados, recursos genéticos desde de las mismas especies que se encuentran dentro del sistema, productos, poder extraer productos naturales, químicos para diferentes usos. En segundo lugar, tenemos un beneficio de regulación, y es decir, cómo existe un control natural para diferentes impactos que se pueden producir en estos entornos. Por ejemplo, para el control natural de la calidad del aire, para el control natural del clima, el control del agua, la temperatura, utilizada principalmente, por ejemplo, en centros urbanos, la infraestructura, también cómo la regula el control y la protección de infraestructura gris, de obra como tal, como la regulación también de la salud pública, porque estos beneficios ambientales afectan de manera directa las condiciones de calidad de las personas y por ende van a afectar la salud y el entorno de estas, entonces va a haber un beneficio y también los riesgos o peligros naturales que se pueden dar. En tercer lugar, tenemos unos beneficios a la implementación cultural, eso es muy importante, porque cada vez más la sociedad no las ve como soluciones ajenas a ellos, sino soluciones que se pueden apropiar, soluciones en las cuales ellos pueden ser partícipes, soluciones en las cuales ellos pueden tomar mediciones y sacar beneficios a gran escala. Entonces tenemos en primera instancia son beneficios no materiales, sino sobre las poblaciones y principalmente, por ejemplo, uno de los beneficios es cómo este tipo de estrategias puede vincular las características sociales, culturales de las poblaciones dentro de la planificación y elaboración de estas soluciones, cómo el beneficio de estos puede generarme potenciales usos a lugares donde no existían, ¿m? Y cómo beneficios puedo tener yo dentro de la misma salud, por ejemplo, asociado al uso como recreación.
Es decir, cómo el uso me puede generar un impacto muy importante desde el punto de vista de la recreación. Entonces, se ha podido identificar cómo la mejoría de estos espacios ha generado y ha potenciado la práctica al aire libre de las personas. Entonces, esto va a generar de deporte, esto está generando unas condiciones culturales muy importantes. Y por último, tenemos unos beneficios principalmente de soporte, es decir, cómo estos ecosistemas, estos lugares pueden generar un servicio para mantener otros, ya sea, por ejemplo, nutrientes, fortalecimiento del suelo, formación del mismo, o procesos naturales que se puedan llevar para, para, para dentro del ecosistema. Aquí vemos una gráfica de un artículo de Pereira y otros, en la cual pues observan cómo los beneficios traídos de los ecosistemas pues son muy altos y cómo no la implementación de estos puede generarnos unos riesgos y unos impactos muy negativos a las poblaciones. De igual manera, en este artículo de Pinto, vemos cómo cada vez más hay un aumento en reconocer los beneficios y creo que desde el punto de vista es importante identificar que cada vez más tenemos reportes de los impactos positivos que tienen las soluciones basadas en la naturaleza, no solamente en el entorno ambiental, sino el entorno social, cultural y en todo el entorno de política pública también ha generado un muy buen impacto. Entonces, cada vez más han venido mostrándose diferentes usos y sus beneficios a los diferentes objetivos propuestos. Nuevamente en este artículo de Pinto, ustedes podrán identificar cómo afecta cada uno de los objetivos del desarrollo sostenible, presentando condiciones de beneficio pues, muy claros. Por ejemplo, pobreza, hambre cero, cómo aportan a las necesidades. Claro, a distintas escalas yo voy a tener distintos impactos mucho más grandes en los objetivos o mucho más pequeños, pero digamos que a modo gruesa se ha podido determinar que estas soluciones son muy beneficiosas. Ahora, lo importante y la condición fundamental es poder ver cómo yo puedo vincular estas soluciones al cambio climático. Ustedes pueden observar en la figura cómo ha venido cambiando el clima y cómo va a cambiar a lo largo de la vida de 3 generaciones. Esta es una gráfica del panel, del reporte del panel intergubernamental del cambio climático en 2023 bajo 5 escenarios distintos, principalmente asociados a las trayectorias socioeconómicas compartidas, y observen cómo, dependiendo pues el color, las condiciones pues, de temperatura van a aumentar en una cierta cantidad de grados. Y es importante entender que nosotros y nuestras poblaciones futuras van a estar sometidos a estas modificaciones aún. No tenemos claridad qué va a pasar porque pues, es muy difícil proyectar muchas cosas y muchos cambios que podemos tener, pero en primera instancia pues podemos identificar cómo a medida que han venido generando eh, distintas generaciones, pues están más sometidas a estos valores climáticos y pues ahí tenemos unas condiciones del cambio climático que generan unos impactos muy negativos. Digamos, la pregunta que nos surge ahora es, bueno, ¿y por qué el cambio climático y las soluciones basadas en la naturaleza? El cambio climático ha causado muchos impactos, han sido reportados y han sido estudiados a profundidad por diferentes entidades, centros de investigación, universidades, poblaciones y demás, y en los cuales pues se han podido encontrar que hay impactos directos a los sistemas humanos, pérdidas relacionadas con ecosistema, generación de riesgos, alterado ecosistemas terrestres y alterado ecosistemas en aguas dulces y oceánicas. Entonces, cada vez más estos impactos han sido mucho más identificados y poder llevar a cabo soluciones, pues es lo que en este momento necesitamos para poder, digamos, estar un poco más a la vanguardia de poder reducir esto y poder generar una diferencia notoria para las condiciones futuras.
El clima extremo ha llevado principalmente a que tengamos una pérdida de especies y eso es muy reconocido y ha sido muy identificado. En esta presentación, en esta diapositiva, dentro de el reporte de índice de vida en planeta, podemos observar en color rojo, como un rosado, como un rojo, que el cambio climático tiene un porcentaje muy alto, principalmente en la disminución de diferentes especies animales en el mundo. Y que prácticamente, pues en Latinoamérica es el 12% y en Norteamérica el 5%, pues vemos que cada uno tiene una condición distinta, pero es importante ver qué nos está afectando y cómo poder solventar esto. Pues las soluciones basadas en la naturaleza nos pueden brindar una condición de poder generar o proteger estas zonas, disminuir el cambio climático y proteger estas especies. ¿Qué tipos de desastre podríamos identificar claramente? Pues hay distintos tipos de desastres presentados por diferentes entidades. Esta es una de las Naciones Unidas. Tenemos desastres geofísicos, ya claramente, digamos, reportados y escritos, lo mismo que impactos hidrológicos, meteorológicos, climatológicos y biológicos. Bueno, en este extraterrestre, pues aún no estamos todavía. Una vez hemos visto que estos impactos están dándose y cada vez tenemos mucho más riesgos desde lo anteriormente visto de los tipos de desastres, la pregunta es, bueno, ¿y qué nos ofrece la naturaleza? ¿Sí? ¿Cómo nos sirve la naturaleza para mitigar estos riesgos y para poder mitigar estos desastres, para poder controlarlos y poder manejarlos también? ¿Y cómo poder utilizar la naturaleza como un sistema de protección? En primer lugar, la naturaleza pues reduce crisis climática, ¿sí? Y eso se debe principalmente a la captura de carbono en biomasa, pues que va generando una reducción de concentraciones en distintos gases de efecto invernadero. La naturaleza también de igual manera nos protege, es decir, eso es un indicador claro, ya que nos protege de peligros al proporcionar barreras contra condiciones tales como inundaciones, marejadas, estabiliza suelos, da una gran cantidad, evita deslizamientos de igual forma, da una gran posibilidad de oportunidades de protección. Y también la naturaleza nos mantiene saludables, es decir, la naturaleza nos da vida, nos da vida y nos mantiene saludables a través de tener un aire puro, fresco, a través de la comida, de un agua de calidad, de mejorar nuestro estado de ánimo, porque se ha encontrado cómo la naturaleza tiene una relación directa con muchas condiciones del estado de ánimo y pues puede generarnos un bienestar muy claro. Las soluciones basadas en la naturaleza podemos definirlas o podemos subdividirlas en una serie de infraestructuras. En primer lugar, tenemos una infraestructura verde, la cual pues, puede identificarse o definirse como una red interconectada de espacios verdes que conserva los valores y funciones de los ecosistemas naturales y proporciona beneficios asociados a las poblaciones humanas. Bien, esta infraestructura verde se caracteriza principalmente por emplear, eh, podríamos decirlo, 100% sistemas naturales. ¿Mm? Y genera únicamente el sistema de protección o de uso en función de estos sistemas. Digamos que en otra definición encontramos que la infraestructura verde son zonas naturales y seminaturales diseñadas y gestionadas para ofrecer una amplia gama de servicios ecosistémicos. Entonces acá también nos está diciendo que esta infraestructura nos va a dar un beneficio desde el punto de vista de distintos servicios, ya sean como la protección, pero también como la generación y posibilidad de tener un uso dentro del mismo. Si ustedes observan en la imagen, pueden observar cómo se identifica un sistema de infraestructura verde. ¿Mm? Y este término ha generado un alto interés pues, en varias disciplinas.
Lo importante de este sistema, de estas soluciones, es que son altamente, eh, podríamos decirlo, holísticas, interdisciplinarias, y eso genera pues unas uniones para poder cada vez ser mucho más, digamos, arquitectónicos, poder ser mucho más eficientes, poder ser mucho más acordes a las necesidades de las poblaciones y a las características de las mismas. Entonces, digamos que ha traído ese interés en diferentes disciplinas científicas, ha traído también un interés altamente político. Ya hay distintas normas a nivel mundial y a nivel nacional que nos hablan de cómo las soluciones basadas en la naturaleza o la producción o los productos más adelante vamos a ver lo del biocomercio o los sistemas de captura de carbono, pues cada vez son más notorios como políticas nacionales y mundiales, ¿sí? Como dice el texto, pues es un enfoque integrador, holístico, con impacto significativo tanto desde el punto de vista ambiental como socioeconómico, y cada vez más ha venido implementándose en zonas urbanas, y esto ha generado el concepto de ciudades verdes, desde cómo una ciudad se puede diseñar y se puede construir y constituir desde el verde para la protección que cada vez mucho más necesitamos en estas. En esta imagen podemos darnos cuenta también los impactos que tienen a distintas escalas. Entonces, como por ejemplo los árboles, puedo utilizarlos a unas condiciones de más tamaño, en grandes autopistas, y como digamos, en vías públicas puedo tener muros verdes, o puedo tener cercas vivas, o puedo tener techos verdes que ayuden a los diferentes impactos que estamos viviendo en esta ciudad. En este ejemplo, pues prácticamente el autor nos muestra asociados a efectos principalmente pues de temperatura, de calidad del aire. Entonces, cómo ellos van a ir trabajando. En este otro ejemplo podemos ver cómo en distintos periodos, o en esos tres distintos etapas, yo puedo tener una condición original en la cual estaba, después tengo una degradación, y cómo en la tercera pues yo puedo restaurar utilizando el concepto de solución basada en la naturaleza, ya sea mediante el uso de manglares, de árboles, de bosques, bueno, que puedan ir acompañando, disminuyendo los riesgos que pueden tener gracias a la protección natural que esto nos da. En esta otra imagen, ustedes observan cómo se recuperó, y cómo se fue haciendo un mejoramiento a las condiciones naturales de un cuerpo de agua, desde que se ha venido haciendo un gran trabajo, y cómo se ha podido recuperar esta misma. En segundo lugar, tenemos algo que se llaman las infraestructuras híbridas. En las infraestructuras híbridas estamos hablando de aquellas infraestructuras que utilizan infraestructuras grises más infraestructuras verdes. Principalmente, aquí podemos identificar en este primer ejemplo cómo la infraestructura natural en ocasiones no alcanza, o puede ser no lo suficientemente eh, lo suficientemente necesaria para la protección deseada, y pues en la segunda podemos acompañarlos con otra serie de infraestructuras de obra civil que permita la protección a una escala mucho mayor. Nuevamente, en ciudades vemos un claro ejemplo de soluciones netamente, digamos, combinadas. En la primera tenemos una solución estrictamente verde, cómo podemos tener un espacio; en la segunda una zona gris; pero en la última tenemos una híbrida en la que yo puedo vincular todos los procesos naturales más los procesos que se dan dentro de una ciudad, y que requieren de obras para poder manejar y principalmente gestionar estas aguas de carácter urbano que necesitan ser manejadas en tiempos muy cortos y de manera muy rápida. Entonces, digamos que estas condiciones híbridas cada vez más están tomando fuerza en centros urbanos. Tenemos, en tercer lugar, perdón,
En tercer lugar, tenemos lo que se denomina la infraestructura azul. Y algunos autores hablan de infraestructura verde y azul. Pero pues para poder describir lo que es la infraestructura azul, pues hace referencia a todos los elementos hídricos, ríos, canales, estanques, humedales, hasta sistemas de tratamiento en zonas urbanas que puedan tener o manejar aguas. En este ejemplo vemos cómo, o cómo se puede utilizar la infraestructura azul para la recuperación de un sistema ecosistémico. Entonces, cómo yo puedo utilizar o mejorar ampliando obras o infraestructura para aumentar el número de especies en un sistema acuático como el mar en este caso. Aquí vemos un sistema de restauración en cuerpos de agua, ¿sí? Cómo fue cambiando paso a paso y cómo fue generándose ese sistema de restauración y cómo el sistema de restauración ha incluido no solamente la inclusión de la, del medio natural verde que tiene a los lados, sino también las restauraciones hidráulicas y geomorfológicas necesarias para que existan un proceso natural mucho más beneficioso y haya unos caudales o unos flujos de agua lo suficientemente positivos para la y disminución de la contaminación al mismo tiempo para recuperar las especies que existen sobre estas. De igual forma, las soluciones verdes han venido siendo utilizadas también como un medio de captura de carbono. ¿Mm? Los proyectos de compensación de carbono, las soluciones verdes pueden capturar cantidades significativas de carbono en la atmósfera, ayudando a mitigar el cambio climático. Y estos ecosistemas naturales, ya sean bosques, praderas, humedales, pues son capaces de absorber y almacenar dióxido de carbono. Entonces, esto los convierte en unos sumideros altamente eficaces a la hora de reducir carbono en nuestro sistema. Principalmente, dentro de la infraestructura verde tenemos unas escalas a las cuales se ha venido aplicando este aspecto de captura de carbono. En primer lugar, tenemos una que se llama conservación de bosques, en la cual su objetivo principal es conservar los bosques de la deforestación. Ha sido muy utilizada empleando la ingeniería social, es decir, cómo la sociedad se tiene que apropiar de la conservación de estos y disminuir en todo esquema o en todo sistema en distintas temporalidades, pues la deforestación que ha venido sufriendo las diferentes zonas. En segundo lado, pues en segunda ocasión tenemos la reforestación y forestación, en la cual pues se basa principalmente en plantar árboles y crear nuevos sumideros de carbono, ya sea mediante la reforestación de tierras que altamente pues han sido de pronto eh, han sido empleadas en la deforestación o en aquellas tierras degradadas durante mucho tiempo, pues yo puedo recuperarlas y puedo utilizarlas. Y finalmente, tenemos la gestión forestal mejorada, en la cual, pues, principalmente la idea acá es que los proyectos que tengamos asociados en la gestión de estos ecosistemas, pues puedan ser prácticas mucho más sostenibles, ¿sí? Con condiciones técnicas y características muy técnicas para poder ser utilizados. Estos proyectos de gestión forestal mejorada utilizan una serie de características para reducir emisiones, utilizan condiciones técnicas para emplear cubiertas forestales, mejorar, tienen mucha más tecnicismo a la hora del diseño y de la elaboración de estos ecosistemas. De igual forma, en esta diapositiva ustedes pueden ver cómo estos, estos elementos, estas soluciones basadas en la naturaleza para la disminución de huellas de carbono, pues ha venido creciendo cada vez más.
en este artículo, pues se observa la cantidad de inversión que se ha venido llevando en Estados Unidos para estas condiciones y cómo ha venido ganando mucho más importancia que otros de pronto factores a los cuales se le ha venido apuntando, pero pues creo que el ejemplo, perdón, esta diapositiva muestra claramente la importancia que están teniendo estas soluciones. En Colombia tenemos un concepto denominado negocio verde, en el cual pues se contemplan actividades económicas en las que se ofrecen bienes o servicios que generan impactos ambientales positivos, que además incorporan buenas prácticas ambientales, sociales, económicas con enfoque de ciclo de vida, contribuyen a la conservación del ambiente como capital natural que soporta el desarrollo del territorio. ¿Y por qué traigo esto? Porque más adelante vamos a ver cómo también Colombia ha venido dentro de su Plan Nacional de Negocios Verdes y dentro de su política verde, cómo ha venido generando un incentivo para la implementación de este tipo de estrategias. Tenemos un esquema muy claro, bueno, acá hay de fondo muchas más cosas, pero pues traigo un resumen específico, cómo los mercados de carbono pues han venido trabajando dentro de este negocio verde, ¿m? Y la categoría del mercado de carbono presenta dos sectores, el regulado, por ejemplo, tratados internacionales, ¿sí? Y el voluntario, pues hace específica función a aquellas actividades propias para la reducción de carbono. Entonces, puedo estar dentro de estas. Del mismo modo, dentro de la economía, dentro del concepto de negocios verdes, la economía forestal ha mostrado muchos buenos beneficios y ha generado muchos servicios, por lo tanto es posible aprovechar sosteniblemente de ellos, ¿sí? Y presentan un beneficio, una evidencia, un servicio ambiental y un valor económico muy importante en este momento para nuestra sociedad. Dentro de la economía forestal, pues tenemos una serie de diferentes aspectos de la política nacional de Colombia, el aprovechamiento de los bosques nativos para productos no maderables o plantaciones forestales, para plantaciones forestales en materias primas y bosques naturales. Entonces, este indicador nos muestra pues, que podemos utilizar mucho del ecosistema y mucho de la materia que tenemos en Colombia para un beneficio ambiental y también económico propio. En Colombia genera un certificado de incentivo forestal, el cual es un reconocimiento o un incentivo económico por los costos en los que incurre un propietario para conservar su predio con ecosistemas naturales boscosos. Dentro de la misma economía forestal, pues existe distintas condiciones, una plantación forestal, los cultivos o plantaciones forestales con fines comerciales. Entonces, principalmente cuando uno tiene estos, pues siembra o planta especies eh, para la obtención y comercialización de productos maderables, con una densidad de siembra uniforme. Y en cuanto a los sistemas agroforestales, pues hablamos una producción que combina el terreno de especies forestales con especies agrícolas y o pues algunas producciones ganaderas. Y las plantaciones forestales, principalmente hablamos de aquellas plantaciones forestales que son protectoras o productoras que han sido establecidas en el recurso en un en un sistema de certificación de incentivo forestal dado por la ley 139 de 1994. Es importante mencionar que pues por esta economía forestal existen reconocimientos e incentivos económicos, un reconocimiento hasta el 50% de los costos establecidos por cada hectárea de nuevas plantaciones forestales con fines comerciales y hasta el 50% de los costos de mantenimiento durante los años 2 y 5. Cabe mencionar que las especies beneficiarias por el certificado incentivo forestal pues están reglamentadas bajo una resolución. Y es la resolución 80 de 2013 y la 474 de 2013, también como tenerlo como referencia, porque pues hay unas condiciones específicas de tipos. Aquí vemos pues simplemente
un ejemplo claro eh, del- de los valores y las cuantías que se pueden tener. Los valores estos valores cada vez van cambiando y pues van dependiendo en las resoluciones, el Estado emite unas resoluciones en las cuales pues da el valor asociado para el año en el cual se comienza el proyecto. En cuanto al carbono azul, pues digamos aquí también tenemos algún trabajo y es que pues principalmente lo que se hace es aprovechar los ecosistemas costeros y marinos para la captura de carbono, ¿sí? Y esto de igual manera permite y apoya un crecimiento a la biodiversidad y la conservación de la biodiversidad, principalmente oceánica, y a la misma calidad de ella. ¿Mm? Es importante mencionar que de cierta forma y de cierta manera, eh, muchas de las actividades que utilicemos para utilizar carbono azul, pues van a utilizar infraestructura gris, entonces, o alternativas de infraestructura gris para poder mejorar esto. ¿Qué, ¿Dónde podemos utilizar las soluciones basadas en la naturaleza? Las soluciones basadas en la naturaleza se pueden utilizar en distintas etapas, ya sea antes de un desastre como un sistema de alerta temprana, como un sistema de preparación de estas y como un sistema de prevención. Cada vez más es importante tener este aspecto porque, pues, digamos, a veces actuamos ya es en medida de correctiva y no en medida, digamos, preventiva que deberíamos trabajar. También pueden utilizarse después de un desastre como un sistema de recuperación y reconstrucción de zonas y también nos permite reducir impactos distintos a diferentes periodos de tiempo predecibles. Entonces, creo que es importante comprender que las soluciones basadas en la naturaleza nos pueden generar grandes beneficios a distintas escalas temporales de igual manera y pueden ser aplicables a diferentes escalas. Es importante reconocer que algunas soluciones basadas en la naturaleza no, no son de manera inmediata, es decir, el crecimiento de estas requiere un tiempo de adaptación, requiere un tiempo también de maduración, situación que pues nos lleva también a pensar que pues hay que estar en un constante control y manejo de estas para que pues en su momento ya alto de uso pues puedan ser altamente utilizadas y potencializadas. En este artículo, Donati pues, nos explica y nos indica qué debe tener, pues, no solamente nos muestra los potenciales a los distintos impactos que ya hemos visto, sino nos habla cómo los factores sociales son muy importantes desde el punto de vista de la implementación y del beneficio de las soluciones basadas en la naturaleza, ya que la interacción social con estos entornos pues va a generar un aprovechamiento que realmente se va a ver el beneficio. Las comunidades van a poder ver integrado dentro de sus conocimientos también estos beneficios y van a sentir apropiados estas soluciones como de ellos. También es importante denotar que el enriquecimiento y este crecimiento de estas soluciones en un espacio pues genera que las personas tengan una apropiación mucho más alta y que tengan un acompañamiento mucho más constante que en aquellas soluciones de pronto en las que no hay no hay se involucren las poblaciones. Es necesario incluir con ellos, hacer comunidades, foros, recorrer los espacios para que ellos participen, identifiquen los distintos lugares, necesidades que tienen, porque principalmente son ellos los que van a vivir el día a día con las soluciones. Estos son los grandes beneficios que dan las soluciones, que pueden ser cuantificados y que pueden ser altamente controlados y tener un seguimiento por las mismas comunidades, que ellos identifiquen los beneficios potenciales. Entonces es importante tener en cuenta que los factores sociales son los aspectos más importantes. Mm. ¿Cómo se debe trabajar desde el punto de vista de la, del, pues de la participación ciudadana?
En esta imagen podemos ver que existen las cocreaciones en etapas, y en las cocreaciones la participación ciudadana debe estar en los diagnósticos, en los diseños, en las implementaciones, en las evaluaciones y los monitoreos, y en la replicación, poder replicar este tipo de estrategias y de experiencias. Y todo esto da gobernanza. Entonces, las nuevas políticas mundiales y principalmente en soluciones basadas en la naturaleza, bueno, más que políticas, enfoques mundiales, pues llevan a esto, es decir, cómo nosotros tenemos que participar, cómo las comunidades deben participar, cómo las comunidades son el centro de participación y de toma de decisión para esto, porque pues no solamente se puede hacer por parte de las entidades públicas o privadas sin la participación de ellos, ya que cada vez más estamos claros que las gobernanzas pues son uno de los caminos de los caminos a llevar en la gestión de los recursos y en el manejo de estos mismos, pero necesitamos también capacitar y necesitamos también involucrar a todas a todas la sociedad y los partícipes y los pobladores en las distintas etapas de la implementación de estas. Yo considero que es importante que las soluciones basadas en la naturaleza sean replicadas, pero también sean presentadas por parte de la sociedad. Es decir, en ocasiones vemos cómo las entidades solo pues presentan los resultados, pero las sociedades deben ser las que presenten esto, porque son ellos los que están conviviendo el día a día con las soluciones. Y cada vez más ha venido ganando este tipo de aceptación, este tipo de ideas. Y bueno, pues en eso se encuentra un poco el concepto de adaptación y de uso de las soluciones basadas en la naturaleza en los distintos factores del riesgo. Y pues en primera instancia nuevamente agradecerles por la atención prestada pues a continuación pues ustedes pueden ver mi correo pues agradecerles la invitación pues nuevamente a la Sociedad Geográfica de Colombia. Doctor Carlos Andrés Peña Guzmán, muchas gracias por su colaboración y felicitaciones por la calidad de su conferencia. Esta conferencia es muy oportuna, es muy pertinente, es muy sencilla. Cualquiera entiende, sobre todo en este momento que hemos tenido tanto problema con el cambio climático, pues cualquiera entiende de la necesidad, sobre todo de lo que usted indicó en el título de su conferencia, soluciones basadas en la naturaleza. Bueno, teniendo en cuenta que ya se nos ha acabado el tiempo, me despido, les agradezco en nombre de la Sociedad Geográfica de Colombia, de sus miembros y de todas las personas que se conectan y también en nombre de las personas que trabajan para preparar esta conferencia. Como siempre, nos despedimos y los esperamos para el próximo miércoles a esta misma hora. Nos despedimos diciendo que Dios nos lleve de la mano. Y muchas gracias.